Estamos en Carendí con la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Autoriza el árbitro, se mueve el balón, ya está en marcha. Salto del Guairá. Sportivo Luqueño buscando un lugar entre los 16 mejores de la competencia. La Copa Paraguay, la Copa de Todos. En su sexta edición. Ahí está Diego Acosta, perseguido por Dylan. Lanza la pelota arriba, marca Vergara. Rebote que captura Rojas, juega para Maná, Maná para Otálvaro. ¿Cómo cruza? Allí está Otálvaro, viene el centro, pelota al segundo poste, atropella Acosta. Engancha con el taco, pero se le termina la cancha. Habrá saque de puerta para el equipo tricolor. Sí, la primera sensación dentro de todo interesante en el partido y fue por el lado del Sportivo Luqueño con la presencia de Otálvaro. Sale Vergara, lanza la pelota para arriba, busca conexión con Mendoza, deja correr Aguilar. Mendoza robó, está el primero, allí está Mendoza, está el primero, va a rematar, remató. ¡Gol! Del Club Social y Deportivo Salto del Guairá. Gol que se marca en el estadio Carendí y que retumba en el Canindeyú, en todo el departamento. Richard Mendoza se confió, quitó provecho del error de Aguilar, enfrentó al arquero, al otro Aguilar, con pasmosa tranquilidad lo elude. Y en un costadito para que celebre, para que disfrute la gente que se llegó de Salto del Guairá. El tricolor que representa la UFI gana 1-0 y genera sorpresa en el estadio Carendí. Marcos Pereira. Burgos ahora. La pelota para atrás. Hay falta. Cuidado, se va. Está amonestado, ¿eh? Amarilla y roja para Sebastián Maldonado. Un volante que estaba haciendo arriba. Presionó, cometió falta, se ganó la segunda tarjeta amarilla. La roja después. Tienen motivos para celebrar la gente de Salto en la preferencia. ¿Qué pasó con Maldonado, Giselle? Bueno, en su primer partido o en su retorno, digamos, ahora recibe su segunda tarjeta amarilla y la roja para Maldonado. Vera tiene la pelota, va a acompañar al Borno. Ojo con esta acción, allí está Elvio. Vera va a buscar el arco, remató y el arquero desvía. Vera tiene la pelota, vuelve a alentar el público de Sportivo Luqueño. Elvio intenta, toca para atrás, la pelota para Alborno. Allí está Rodrigo, le devuelve la pelota a Elvio. Ojo que rápido, allí está Elvio, lanza al centro, pelota que se cierra. El arquero se queda con el balón, muestra la pelota y prepara la salida para el equipo de Salto del Guairá. Sí, por eso hablaba que necesita más el equipo de Luqueño, de Elvio Vera, de Maná. Córner que va a corresponder a Sportivo Luqueño, que quiere igualar con el juego aéreo. Buena pelota para Maná, le puede pegar. Allí está Maná, Maná abre para Otálvaro. Este sí le va a pegar, Otálvaro le pegó. Sportivo Luqueño, golazo de Otálvaro, jugada preparada, pase retrasado, estaba frente al arco, confiado el colombiano Sergio Otálvaro, al ángulo, imposible para el portero de Salto del Guairá. 1-1 está el partido. Extraordinario gol el que nos acaba de regalar el Sportivo Luqueño con Otálvaro. Qué pegada, por Dios, qué golazo aquí en el Carendí para sacudir absolutamente todo. Arma Jerez la defensa del cuadro de Canindeyú. El representativo de la UFI por ahora se planta ante el equipo de primera de Sportivo Luqueño. Le va a pegar Tito Torres. Por el perfil, me juego por el 13, Landolfi. Sí, la pelota para el zurdo. Allí está Otálvaro, remató Otálvaro. Desvía el arquero. No quería riesgo, parecía que la pelota iba a caer arriba. Pereira, avanza Luqueño, costado derecho. Ojo con Maná, cómo cruza Maná, pisa la pelota, cuida el balón, viene el centro de zurda, le van a buscar a Auche, baja para Ferreira. Ferreira intenta jugar con Tito, se mete Torres, está habilitado, tomado por Dylan. Dylan es mesa, ahí está Mendoza, que quiere Mendoza, remata de Kevin, golazo. ¡Gol! De Sportivo Luqueño. Kevin Pereira engancha de zurda al ángulo, inatajable para el portero Jerez, lo da vuelta con 10 Sportivo Luqueño, se saca la remera, se expone a la tarjeta amarilla, algún resfrío, ¿qué importa? Dice Kevin, lo da vuelta el equipo de Lila, sí, con esperanza Luqueño, quiere ser octavo finalista de la Copa de Todos. Es el primer gol que marca con el conjunto auriazul y es el cuarto gol en el fútbol paraguayo. Kevin le va a buscar a Maná, se mete Maná, remata Maná. ¡Gol! ¡Gol! De
Deportivo Luqueño. Marcelo Ferreira ingresaron bien en la etapa complementaria, lo da vuelta, lo liquida Luqueño. Maná, el protagonista. Ferreira asegura. 3-1 está el partido. Con el Auriazul anotó su cuarto gol en esta temporada y el primero en la Copa Paraguay. Quiero volver a hacer una encuesta de nuevo, Landolfi, respecto a la camiseta. Ahora el árbitro dice: terminó el juego, fue triunfo Auriazul. Luqueño le ganó 3-1 a Salto del Guairá. Sí, aquí terminan aplaudiendo todos.